Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Juan, nuevo libro, nueva función como curador de la feria. ¡Wow! Que este año que viene como feíto está terminando genial, ¿o no? Sí, a ver, está terminando genial para mí en términos personales e individuales. El año sigue feíto para todo el mundo, ¿no? Uno no puede escindirse de la realidad social, política, económica. Pero viene con un octubre movido, sí. Presenté nuevo libro el jueves pasado y ya está en todas las librerías, a diestra y siniestra. Y en este mismo momento estoy acá en la Feria del Libro, en donde tuve la posibilidad de ser el curador. La idea de curador es como una especie de programador. Cada año las autoridades que organizan la Feria del Libro, municipalidad, provincia, universidad, seleccionan una o dos personas para que la piensen en términos de política cultural la feria, ¿no? A ver, cuál sería el lema, cuál sería el disparador, cuáles serían los ejes estructurales en los cuales se asienta una Feria del Libro, y a partir de eso uno piensa actividades, piensa nombres, piensa libros, y bueno, en esas dos cosas estoy, ¿no? Presentando un nuevo libro y con la Feria del Libro a pleno, que la verdad que está hermosa. Juan, ¿cómo te explicas este fenómeno donde se presagia, ya se muere el libro, se murió, se recontra murió, y sin embargo la Feria del Libro dice todo lo contrario? Sí, no solo lo dice la Feria del Libro, lo dicen las librerías, las estadísticas de venta, y lo dice el hecho de que somos varios, muchísimos, los que seguimos publicando libros. Me da la sensación, y es la interpretación que hago, por supuesto, no tengo una respuesta exacta, pero la interpretación que hago es que el libro como objeto sigue teniendo un valor que ningún otro elemento de papel ha logrado tener, ¿no? Para quienes tenemos más de 40, los diarios y las revistas, diarios históricos, revistas históricas tenían un valor puntual, pero un valor más bien histórico que buena parte de la gente no lo tiene, porque es comprensible, ¿no? Vos como yo, por nuestra actividad periodística, podemos comprender ese valor simbólico, pero en general la gente con los diarios y las revistas no ha tenido ese apego, y sí lo tiene con el libro. El libro sigue teniendo un valor simbólico importantísimo. La lectura en papel de libros, no de diarios, porque ya posiblemente para leer noticias ya todos nos acostumbramos a leerlas en la PC o a leerlas en el teléfono, pero los libros, las historias, los ensayos y la poesía es como que necesitamos seguir haciéndolo en el papel. El libro sigue siendo un gran regalo, y el libro sigue siendo el objeto, y esto ya lo decía Borges, ¿no? El objeto que nos trasciende y que puede unir distintas generaciones. Un mismo libro que leyó tu abuela lo podés leer vos y lo puede llegar a leer tu nieto en 20 años. Y son cosas que pasan, ¿no? ¿Quién no ha leído un libro que era de nuestros abuelos? ¿Y quién no conserva un libro que lo van a leer las próximas generaciones? Me parece que ese es el punto que explica por qué cuando el papel está muriendo, el libro está más fuerte que nunca, ¿no? Sí, al mismo tiempo yo pensaba una relación directa con lo perecedero que sostiene el papel, ¿no? Aquello que ¿Sí? es completamente perecedero, como la noticia, como lo que está pasando día por día. Bueno, eso va al fuego, eso sirve para envolver las papas. Lo que sostiene un pensamiento, bueno, eso se conserva. Sí, exactamente, claro. Bien, vos fuiste entonces quien eligió el leitmotiv de la feria de este año. Lo hicimos en conjunto con Andrea Bocco, que es la co-curadora, que es la vicedecana de la Facultad de Filosofía, y por supuesto con un grupo de gente. Si bien fue nuestra responsabilidad, uno no se cree un libre pensador que anda por la vida haciendo genialidades, ¿no? Uno sabe que debe trabajar en equipo, así que fue una especie de colaboración conjunta con toda la gente de la municipalidad, de la provincia, de la universidad. Pensamos el disparador inicial y fuimos pensando en darle carnadura, pero sí, de algún modo sí, la idea era recuperar las nociones de humanismo y libertad, ¿no? Por motivos que ustedes comprenderán. Sí, hay dos temas en debate, dos temas que nos meten como el dedo en la llaga y que siempre nos dan ganas de decir, no es eso que vos estás entendiendo, es lo que entiendo yo, y el de enfrente le pasa lo mismo. Sí, claro, sí. En primer lugar, la idea de humanismo viene de la mano con este tema de que se pretende que, con lo que pasa hoy en la Argentina, la discusión sea izquierda-derecha, peronismo-antiperonismo, que son discusiones válidas, por supuesto, hacen a la propia democracia, pero hay algo que los supera, que los trasciende, que va por encima,
que los atraviesa, y la idea de humanismo. Podemos tener muchísimas diferencias políticas, pero no podemos perder el foco, el eje del valor fundamental del humanismo, ¿no? Del ser humano. Y ese es el problema que estamos teniendo en Argentina. Acá no se trata de si es de izquierda o de derecha o si el Estado se retira o no se retira. Se trata de que hay gente que toma decisiones y lo hace sin tener la más mínima noción de humanismo, que es lo que nos permite convivir en democracia. O sea, si no somos conscientes de estas nociones básicas de humanismo, es muy difícil mantener un régimen democrático. Y eso es lo que está puesto en duda hoy en la Argentina, ¿no? Es muy difícil. Y por eso la necesidad de levantarlo como una bandera, acompañado de una palabra, de un concepto, que es fundamental a la noción de humanismo, que es el concepto de libertad, que no se reduce, no se restringe la idea de libertad a la posibilidad de comprar dólares. No es que te levantaron el cepo, entonces sos libre ahora porque podés comprar dólares, o sos libre porque te podés ir a Brasil a traerte un televisor mucho más barato de lo que sale acá. La libertad es un concepto mucho más amplio y que va más allá de la noción de libertad económica. Entonces, en este contexto político, social, económico, era necesario, ¿no?, levantar dos banderas que dijeran prontamente: humanismo y libertad, una ciudad y 1000 poéticas, y la Feria del Libro será el espacio para defender esta bandera, ¿no? ¿Qué otros conceptos constituyen el humanismo? En primer lugar, la comprensión de que el hombre, y la mujer por supuesto, pero en aquel inicio fue el hombre, no puede ser lobo del hombre. Cuando uno estudia los inicios, la aparición, la irrupción del concepto de Estado-Nación, entiende y sabe que el concepto de Estado-Nación aparece, se inventa, es una construcción social para que justamente el hombre no sea el lobo del hombre, también la mujer loba de la mujer. Es decir, que no pretendamos dirimir entre nosotros los conflictos existentes en una sociedad, que los hay, por supuesto. Esta noción de idílica de que vamos a ser todos buenos no existe. Sabemos que una sociedad siempre es conflictiva, y cuando nos advertimos como sociedad que estamos siendo lobos de nosotros mismos, es que aparece la noción de Estado-Nación. Y esa noción de Estado-Nación va directamente imbrincada, linkeada, como se dice ahora, con el concepto básico de humanismo, que dice diferencias de todo tipo, confrontación de todo tipo, pero sobre todo el respeto por la vida del otro, el respeto por la noción de ser humano, que es un par nuestro. Así que va de la mano la defensa irrestricta de la vida de la persona con la aparición del Estado-Nación. Entonces no podemos estar hablando hoy en un país en pleno siglo XXI, en el año 2025, cuando el mundo moderno no pone en duda bajo ningún punto de vista la importancia del Estado. No podemos estar acá discutiendo si debe existir Estado o no debe existir Estado, porque en caso de no existir Estado, lo que va a suceder es que va a volver la noción del hombre como lobo del hombre. Y si hay un hombre como lobo del hombre, lo que perdemos fundamentalmente es lo que le permite a la humanidad avanzar, con mucho retroceso, y lo estamos viendo en Gaza ahora, pero avanzar a paso muy lento en la defensa del ser humano. Por eso la importancia de la idea de humanismo, ¿no? Juan Cruz, justamente esta idea de las diferencias, de lo que está puesto en duda. Primero, que solo la existencia del Estado, como decías, hace posible la Feria del Libro, ¿verdad? También, claro, esta es la Feria del Libro pública más grande del país. En Buenos Aires tenés que pagar entrada, ¿eh? Acá no. Acá tenés acceso a todas las actividades. Estuvo Ciuticase, estuvo la Raki, estuvo el nieto de Ostergel, viene Martín Coban, está Selva Almada, está la Tere Andrueto, estuvo ayer la Tere Andrueto, viene Viviana Rivero, o sea, y todo gratis, todo gratis. Y esto lo permite, por supuesto, la presencia del Estado, que es el organizador, pero a su vez también con la idea claramente de que los privados, que son los cientos de stands que hay exhibiendo sus libros, puedan vender, puedan generar ganancias, puedan pagar los impuestos, y con esos impuestos volver a financiar otra feria del libro, y los privados puedan seguir generando ganancias para que cada cual pueda tener su propio buen negocio, aún en materia de libros. No hay que ser ingenuo con esto, ¿no? Hay que comprender también, el libro es una gran industria, y bienvenido sea. Y una gran industria hay que aprovecharla. No se trata de negar todo, se trata de ser inteligentes. Bien, hablando de grandes industrias, ¿tu libro estrena una editorial? Sí, exacto, Corsario Ediciones. Venía haciendo todos mis libros anteriores con Recoveco Ediciones, hice un libro con el Emporio Ediciones, y en este caso tomamos la decisión de ir con Corsario Ediciones.
y estrenar a diestra y siniestra historias de familias enfrentadas, que son 16 historias, 16 textos, que se pueden leer como un informe periodístico, como una crónica, como mini novela si se quiere. Cada una de las historias está vinculada a una familia célebre, destacada de la República Argentina, apellidos todos muy conocidos, en donde en cada una de estas familias han ido algún tipo de conflicto político, ¿no? Como en nuestras propias familias, ¿quién no ha tenido una discusión? El punto es que las familias más célebres, en algunos casos familias patricias, también han tenido en su lecho alguien que ha sido oveja negra u oveja blanca, y eso ha generado confrontación política, que es la propia historia de la Argentina, ¿no? ¿Qué familias, Tomás, y de qué años estamos hablando? Bien, años es puntualmente el siglo XX, el disparador o el eje mío es el siglo XX, porque lo que me lleva a escribir el libro es esta idea que escucho permanentemente de mucha gente, de quejarse de la grieta, de las peleas políticas, como si la grieta fuera un invento del siglo XXI, como si estuviera entre nosotros en los últimos 20 años, y de verdad que las diferencias políticas, la idea de grieta ha estado presente en Argentina desde 1810, cuanto menos, ¿no? No me quise ir tan atrás y me quedé en el siglo XX, y las familias son todas muy conocidas: los Justo, de Agustín P. Justo, el presidente de la década infame; los Saavedra Lamas, el Nobel de la Paz; los Alzogaray, los Daer, los Rucci, los Sabatini, acá en Córdoba; los Agulla, que también tienen origen cordobés, me refiero al creativo publicitario. Bueno, son algunas de las familias en donde ha habido diferencias, y en otros casos no diferencias, pero sí confrontaciones y la posibilidad de convivir con amor, que también es lo importante, ¿no? Uh-huh. Sí, hasta episodios sumamente recientes tenemos de matrimonio, lo que se llama matrimonios mixtos. Sí, exactamente, sí. Bien, elegiste para la presentación a Piñón Fijo y a Carlos Airabedián. Por favor, explícame esa combinación. Bueno, no tengo explicación. No, la verdad es, por suerte no, era lógico que iba a salir bien por semejantes nombres, ¿no? No hay una explicación, no hay una razón de ser. En los dos casos tengo la suerte de poder conocerlos, no solo por sus exposiciones públicas, sino también conocerlos puertas adentro del hogar, porque me une una amistad a ambos. En el caso de Carlos, incluso escribí su biografía, y con Fabián, bueno, que es vecino de la zona, hemos tenido la posibilidad de largos diálogos sin micrófono, ¿no? Porque un periodista siempre tiene acceso a personas de renombre, pero no siempre puede eliminar el micrófono. Bueno, con él pude eliminar el micrófono. Y en ambos casos, los dos se destacan por tener una capacidad analítica que a mí me sorprendió muchísimo. Yo los conocía por sus presentaciones públicas, por su condición de penalista uno, de artista el otro, pero en la charla privada dejan en evidencia la gran formación política que tienen los dos, la gran sensibilidad que tienen los dos, e insisto con esto, una inteligencia que a mí no me deja de sorprender en ambos casos. No creo que haya un concepto único para hablar de inteligencia, ¿no? Y seguramente que Airabedián y Piñón Fijo podamos hablar de inteligencias distintas, y de algún modo lo son, pero en esas inteligencias distintas yo sabía que le podían dar al libro una mirada completa y complementaria a la vez, ¿no? Que pudieran tener unas miradas diferentes y que se pudieran complementar. Y efectivamente así sucedió, ¿no? Porque Airabedián se mandó un alegato de 15, 20 minutos de defensa del libro, que era, después de escucharlo fue imposible no comprarlo, porque la verdad, bueno, es un genio, ¿no? Con 90 años tiene una cabeza única ese hombre. No llevó ni un papelito, nada. Agarró el micrófono y es como si estuviera frente a un tribunal, y el tipo se comió el auditorio, se compró el auditorio. Y después subió Fabián con la sensibilidad propia del artista, y le escribió, ya la había escrito por supuesto, le escribió y le cantó una canción al libro, y que fue una síntesis exacta del libro y de la necesidad de comprender los fenómenos políticos argentinos. A la canción no la hice pública, la disfrutó la gente que estuvo ahí en vivo, así que en los próximos días seguramente la subiré a las redes, pero es una canción muy linda, cuya conclusión es que al final lo que cuenta es la igualdad, ¿no? Entre tanta confrontación y diferencia política, lo que cuenta es la igualdad. Y me parece que Fabián, con su inteligencia plena, pudo comprender la esencia del libro. Bien, voy a leer tu libro con pasión, y voy a además sumar, bueno, porque además me toca, no imaginas cuán lo cerca que me toca, porque en mi familia, digamos, nuestra generación se diferenció de la generación anterior porque decidimos no ser antiperonistas. Hicimos como un quiebre brutal y para lo que nuestra familia entendía que debía ser.
Y decidimos Sí. no ser antiperonista. El día que Cristina salió, estuvo en Casa Rosada, dio los 3 discursos en Casa Rosada, en los 3 patios, que fue justo antes que el triunfo de Macri, entre que había ganado la primera, que se había ganado la primera vuelta y que se perdió la segunda. Yo estaba en Buenos Aires, mi padre estaba enfermo, yo me acosté al lado de él y vi los 3 discursos al lado de él. Y mi papá se murió. O sea, no es una manera de decir, Juan Cruz, se murió esa noche. Entiendo. Se murió esa noche, con lo cual, para toda la vida quedé yo como que yo había matado a mi padre haciéndole ver los 3 discursos. Y yo lo que yo digo es, yo estaba al lado de él en el momento de su muerte. Así que entiendo perfectamente el espíritu, ¿no?, de su libro. Sí, claro es lo que importa, por supuesto que sí. Sí. Juan Cruz Taborda, te mando un abrazo inmenso. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de Mendiolaza y gracias por tu aporte a la convivencia, que eso es exactamente lo que empujamos desde este programa y por supuesto desde esta radio. Beso. Bueno, muchísimas gracias y gracias por esta llamada y este diálogo tan lindo. Un abrazo grande. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.